¿Qué se siente cuando la sombra más débil puede decidir tu destino en un desierto implacable? Te despertaste con el ardor punzante de la arena fría pegada a tu espalda, el viento seco arrastrando pequeños granos contra tu rostro áspero, mientras la luz pálida del amanecer apenas comenzaba a filtrarse a través de un manto de nubes pesadas. Estabas ahí, suspendido entre la calma efímera antes del sol, en un lugar donde el tiempo parecía detenerse, y cada segundo se medía por la resistencia silenciosa del cuerpo y la mente. El desierto egipcio se desplegaba a tu alrededor en un vasto mar de silencio, sus dunas y ruinas marcando un escenario antiguo, testigo de miles de historias calladas. La arena, en sus tonos ocres y grisáceos, parecía fundirse con el horizonte sin una línea clara. Todo era un suspiro de vastedad y misterio. El aire que respiraste era denso con el aroma terroso y rancio que solo este paisaje seco podía ofrecer, como si cada grano acumulado guardara secretos olvidados por el tiempo. Tocaste con los dedos la tabla rugosa de madera que te servía de refugio. Su textura áspera y seca transmitía la historia de desertores y viajeros perdidos, reunidos en esa frágil protección contra el implacable desierto. En un mundo donde hoy la desesperación viene por quedarse sin batería, ese entonces significaba enfrentarse al silencio agudo de la sed, una ausencia que grita sin voz. Lentamente aseguraste la cubierta de tu refugio improvisado, cuidando cada pliegue y cada sombra que pudiera ofrecerte un respiro del sol que pronto ardería con furia. El latir constante de tu corazón acompañaba el rumor lejano del viento chocando con piedras dispersas, un murmullo intermitente que parecía marcar el compás del tiempo. Bebe, pensaste, un sorbo tras otro, cada gota apenas mitigando la sequedad que amenazaba cada fibra de tu ser. Volviste a buscar un lugar seguro, un rincón donde las sombras se alargaban y se ofrecían como un manto protector. Tus pasos fueron lentos, medidos, sintiendo bajo las plantas de los pies la textura cambiante del suelo, a veces compacta, otras soltando pequeños granos que se esparcían, levantando un leve polvo que se perdía en el aire. Te detuviste un instante y oliendo el viento percibiste la humedad momentánea que solo las dunas podrían aportar antes del sol, un brillo de esperanza que recordaba, aunque tan lejano, que quizás el día aún podría sobrellevarse. El silencio se rompió de repente. El viento, que hasta entonces había sido un acompañante constante, cesó con un susurro abrupto. Todo quedó inmóvil, como si la vasta extensión se hubiera congelado en un instante suspendido. Una sombra inesperada apareció fuera de tu campo de visión, apenas un murmullo en la periferia que hizo que tu cuerpo se tensara, consciente de que en ese lugar cualquier señal podía significar un cambio decisivo. Respiraste hondo, sintiendo la piel erizarse y la mente aguazar cada sentido, cuanto más lenta y meticulosamente. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigues suscrito. Para algunos el botón desapareció y no queremos que pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un like suave como una almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es allá. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por ser parte. Sientes cómo el aire frío de la madrugada se desvanece lentamente, reemplazado por un calor que empieza a invadir cada centímetro de piel.
Caminas despacio, casi sin querer hacerlo, como si cada paso fuera un susurro contra el suelo ariscado del desierto. La arena se desliza bajo tus pies, fina y deslizante, un lecho que parece querer atraparte en un abrazo silencioso. Te detienes por un momento, la respiración apenas audible, y entonces percibes el aroma del polvo seco mezclado con un tenue rastro de humedad que aún resiste la inminente sequía del día. El aire se espesa un poco, como si el desierto respirara contigo, pausadamente, sin prisa. Tus dedos se posan sobre una roca, áspera y caliente a pesar de la mañana temprana. Notas la textura de sus bordes, pequeños surcos y grietas que cuentan historias de épocas olvidadas, de soles que ardieron más intensos y lluvias que dejaron rastros tan pasajeros como tú. Un leve murmullo del viento se hace presente, trayendo consigo el eco distante de un canto que tú mente no logra reconocer del todo, pero que se siente familiar en su misterio. La sombra, tenue y alargada, se funde con la tierra polvorienta, marcando el contorno del suelo que te sostiene. Avanzas sin urgencia, casi midiendo cada movimiento, porque sabes que en este lugar la ligereza podría ser tu condena. Con cada paso, los granos de arena levantan un suspiro leve, una pequeña nube que se deshace en el aire seco. Un segundo de vida antes de desaparecer. El sol asoma tímido, y su luz, aunque incipiente, quema con la lentitud de una promesa incierta. Sientes el sudor deslizarse lentamente por tus sienes, cada gota una marca invisible de la batalla silenciosa que libras con el desierto. Respiras profundo nuevamente. El sabor del aire es terroso, seco y áspero, un sabor que se pega en la garganta y reclama calma. A la distancia, notas una sombra diferente, una figura que se desplaza lentamente, como una mancha oscura que no pertenece al cuerpo del desierto. El pequeño latido en el pecho crece, no de miedo, sino de atención plena. Quedas quieto, escuchando el silencio súbito que vuelve a caer, pesado y expectante. El suelo bajo tus pies parece contener el aliento, y hasta el viento se ha detenido en señal de respeto o amenaza. Retomas la caminata con paso tan lento que cada avance parece un acto consciente de resistencia. No hay prisa, no hay necesidad de apresurar el destino cuando cada momento paciente. Sus piedras gastadas relucen bajo el sol naciente, sombras verticales que se estiran como dedos hacia el cielo. Un leve olor a piedra quemada y polvo abandonado llega hasta tus fosas nasales. Te acercas con pasos medidos, dejando que las texturas ásperas de las paredes te hablen. Sientes el calor del sol mordiendo tu piel, y al tocar la superficie de una columna, las frías irregularidades te conectan de nuevo con la historia que ocultaban. El silencio, ahora, es un compañero completo. Tu propia respiración y el murmullo de la brisa son la única banda sonora. Tus recuerdos se vuelven un hilo delgado y ondulante, despacio como la arena que cae, y sin que tengas un plan claro, te encuentras detenido frente a una entrada parcialmente obstruida. La oscuridad al fondo es un contraste marcado con el resplandor exterior, y tu corazón toma un ritmo lento, cuidadosamente contenido. Tus dedos rozan la madera vieja y hecha trizas que bloquea la apertura. La resistencia de cada veta seca, una barrera a descifrar muy lentamente. Respiras hondo.
Cada inhalación recoge el aroma rancio de la madera vieja, con avespiñas señales de humedad atrapadas en su interior. La tarde promete calor más intenso, y de algún modo te preguntas si esconderte en esas sombras será un alivio o una trampa disfrazada de refugio. Te arrodillas, tocando el suelo suelto y ligeramente frío, observando cómo cada pequeño grano reposa o se mueve con tus gestos suaves. Cierras los ojos por un instante, notando el roce del polvo contra tu rostro, la cálida presión del sol en tus párpados. El cuerpo se acomoda para esperar y resistir, para continuar esta lenta travesía que parece no tener fin. Una ráfaga de viento levanta un pequeño remolino de arena que gira frente a ti, atrapando la luz en un espiral débil y efímero. Cuando la arena vuelve a posarse, notas una figura borrosa a la distancia, una sombra que no se mueve con la naturalidad del viento ni de las piedras. El corazón insiste en detenerse por un instante prolongado, mientras tu mente afina todos los sentidos, cada músculo dispuesto a responder. Sin embargo, no hay ningún paso audible, ningún sonido que confirme la presencia cercana, solo la implacable, infinita calma del desierto que cubre todo. Entonces te detienes no por miedo, sino porque sabes que a veces la espera es la acción más fuerte. El sol continúa ascendiendo lentamente y con él una pregunta que pesa sin respuestas. ¿Esa sombra silenciosa se quedará o simplemente está mirando antes de decidir qué será de ti? Tu mano, temblorosa solo un poco, vuelve a cerrar. La puerta que separa la luz del misterio. La madera cede apenas bajo tus dedos. Un susurro constante que parece repetir tu propio latido. Ahí, en la frontera entre lo conocido y lo que acecha, te quedas esperando la próxima señal, el próximo movimiento imperceptible, consciente de que en este desierto, incluso el silencio puede decidir tu destino. Sentado, casi sin aliento, notas el leve temblor en tus manos, mientras cierras la puerta de madera desvencijada. La textura áspera se desliza como un susurro fugaz entre tus dedos, mientras la sombra que momentos antes se asomaba al horizonte parece diluirse en el murmullo silente del desierto. La arena, fina y pálida, se acuesta suavemente en el suelo por donde te arrodillaste, cada grano cayendo con una calma distante, cómplice de esta quietud que se extiende como un velo tibio sobre tus sentidos. Te incorporas lentamente, la espalda advirtiendo el contacto frío y seco con la madera que sustentó tu reposo, y tus pasos vuelven a abrirse camino en la tierra que se agrieta bajo el sol incipiente. No hay impulso, solo un avance consciente, cada movimiento deliberado, mientras el calor comienza a florecer en tus mejillas y la frente. Sientes como cada nervio se despierta a su ritmo propio, un lento encender de la savia vital mientras el aire se vuelve cada vez más denso y cargado de un aroma a tierra quemada y hojas marchitas. El viento, ese compañero invisible y errático, se retira por momentos, dejando la atmósfera en un peso casi palpable. Tu respiración se mezcla con la quietud, el aire rascando la garganta, como si el propio desierto te recordara que su paciencia tiene límites. Alcanzas una pequeña elevación en el terreno y te detienes, mirando hacia él. Donde las ruinas permanecen, imperturbables, bañadas en un oro pálido que el sol arroja sin prisa. El contorno fragmentado de columnas y arcos me expide sombras alargadas
que se deslizan lentamente, un recordatorio sutil de los siglos que han presenciado este lugar. Tus dedos rozan un pedazo de tela seca que cuelga de una de las columnas. La aspereza de sus fibras es un eco del padecimiento del tiempo, quebradizo pero todavía presente. Cada hebra es una huella tan leve y frágil que casi parece un suspiro en la brisa. Sientes la calidez que el sol imparte, no como un ataque, sino como un abrazo lento y creciente que imposibilita la prisa. Te sientas al pie de la estructura, la piedra caliente masajeando tu piel con un tacto fijo y firme. Cierras los ojos, permitiendo que el silencio se filtre con mayor profundidad, y entonces escuchas un leve crujido, casi imperceptible, que se mezcla con el sonido ocasional de una pequeña piedra rodando por una pendiente cercana. Tu cuerpo se tensa apenas y abandonas el reposo en un gesto que es a la vez rechazo y aceptación. Caminas con pasos lentos, cuidadosos y medidos, presentando la menor resistencia posible contra el desierto que parece observarte con ojos invisibles. La humedad aún presente en el aire se convierte en un signo silencioso de la fugacidad de este refugio momentáneo. Un tacto en la piel te arrastra hacia la conciencia plena. La arena se coló bajo tu manga, partículas diminutas que conspiran con el viento para reclamar cada resquicio. Intuyes las arenas moviéndose, evocando recuerdos lejanos de tormentas plenas de furia, cuando el desierto despertaba con tempestad, y cada sombra acechaba con voluntad propia. Sin embargo, ahora solo quedan los pasos pausados, y el murmullo de la tierra que se abre a un calor omnipresente. Vuelves a erguirte, y el sol asciende en su curso lento, dibujando halo tras halo de luz difusa que penetra los rincones esquivos. El aire parece sugerir que, a pesar de la calma, algo se oculta en las profundidades del paisaje, más allá de lo visible. Sigues el perfil de las ruinas hasta encontrar una abertura oscura, una entrada velada que parece invitarte a cruzar el umbral de la historia. Tus dedos acarician el orde de la piedra, una caricia pesada que te hace consciente de la fragilidad del presente frente a la eternidad petrificada. El olor a polvo antiguo se intensifica conforme te aproximas, mezclado con el tenue rastro de hojas secas y humedad velada. Dale un momento a tu cuerpo para ajustarse. La sombra ya no es solo un refugio, sino un microcosmos, donde el tiempo cambia de ritmo. Cada movimiento se amplifica, cada sonido es la prolongación de tu propia respiración atrapada en ese espacio reducido y ancestral. Cuando das el primer paso hacia la penumbra, la temperatura cae de inmediato, un frío seco que no consuela pero domina. La oscuridad no habla, simplemente espera, y tu sombra se encuentra a su lado, alargada y dúctil en la transición del día que se impone. El silencio se intensifica, dejando que la sensación de cualquier mínima vibración se vuelva un pulso interno difícil de ignorar. Un leve eco distante se filtra desde las profundidades, como una voz que no es, un rumor de piedra desgastada moviéndose con lentitud imposible. Tu cuerpo reacciona sin prisas, cada latido sutil que se convierte en un ancla en medio de la inquietud que crece sin manifestarse. Tus ojos, adaptándose poco a poco, tantean los contornos de las paredes carcomidas, descubriendo marcas invisibles al principio pero que emergen como testimonios de antiguos viajeros. Respira despacio,
dejando que la calma aparente recorra tu espina dorsal, mientras avanzas un poco más, sin origen ni destino claro, sino más bien como parte orgánica de ese entorno que parece vivir y respirar a su propio ritmo. En la penumbra, la textura de la piedra se vuelve rugosa, casi viva bajo tus dedos, un retazo de memoria sólida y pesarosa. Un sonido quebradizo acapara tu atención, el roce lento de algo cayendo, quizás un fragmento de piedra, o tal vez un suspiro olvidado atrapado entre las sombras. Te detienes de inmediato, sintiendo el aumento silencioso de cada fibra nerviosa. No hay figuras visibles, no hay formas que atiendan a tu presencia, solo la vasta oración muda del pasado que llena aquel espacio. Tus ojos, acostumbrados ya a la penumbra, detectan finalmente un movimiento, no en el mundo, sino dentro de ti. Una pregunta que se formula sin palabras y que no exige respuesta. Contienes el aliento y con una mano temblorosa vuelves a tocar la madera crujiente de la puerta tras de ti, recordando que, aunque oscuro y silencioso, ese agujero en el tiempo es también una promesa de resguardo. Mientras la sombra alza su voz muda y la piedra susurra bajo tus pasos, un nuevo viento, suave y conspirador, lleva consigo el sutil aroma de una tormenta lejana. Tus sentidos se agudizan. Te preguntas más que nunca si esta danza lenta en medio del desierto concluirá en un despertar o en la consumación definitiva del silencio. Justo cuando decides avanzar un poco más, el eco se transforma en algo más cercano, una presencia que parece surgir del vacío mismo. El aura del lugar se espesa, y en la penumbra, por un instante efímero, una forma sin forma se perfila, como si el desierto mismo hubiese decidido dejar de esperar. Sentado frente a la sombra aún fresca que ofrece aquella entrada oscura, sientes cómo el calor del sol se intensifica paulatinamente contra tu piel. Un abrazo lento y pegajoso que parece absorber cada movimiento, cada pensamiento que intentas despejar. La madera vieja que una vez cerró el paso cruje ligeramente bajo tus dedos. Un susurro persistente, un eco del pasado que se entremezcla con el latido de tu propio corazón. Respiras con cuidado y poco a poco te incorporas, llevando contigo la quietud de ese espacio detenido entre luz y sombra, esa frontera difusa donde aún puedes decidir permanecer o avanzar. Tus pasos primero rompen el silencio con suavidad. La arena, siempre paciente, se desliza bajo tus plantas, levantando un polvo tenue que se disuelve en el aire cargado de una mezcla terrosa y seca. Caminas hacia la entrada, midiendo cada movimiento, consciente del contraste de temperaturas que te envuelve. Afuera arde el día que inicia. Adentro se esconde el aliento frío de un pasado que parece alojarse en cada grieta de la piedra. Tus dedos rozan las paredes ásperas, talladas con marcas invisibles a simple vista, que despiertan en ti un extraño respeto, como si esas cicatrices antiguas guardaran secretos que no buscan ser revelados con facilidad. Avanzas lentamente, ajustando la vista a la penumbra que se extiende a tu alrededor. La luz del sol se estrella contra las paredes exteriores, creando un contraste sordo que refleja la transición de mundos, uno detenido y otro que nunca se detiene.
Sientes el frío seco recorrer tus fosas nasales y un olor entre polvo antiguo y piedra desgastada que se acomoda en tu memoria como si hubiera estado esperando esta visita silenciosa y paciente. Tus pasos son apenas un murmullo reverente, una danza que titubea entre el miedo natural y la curiosidad que bulle apenas bajo la superficie. Al adentrarte más, tus manos se posan sobre fragmentos de madera deshecha que yacen en el suelo, ajados y quebradizos, con fibras que se desprenden suavemente bajo la presión. Cada contacto es un recordatorio palpable del paso inclemente del tiempo, de cómo lo sólido se vuelve débil y sin embargo persiste. Te detienes ante un pequeño hueco, una abertura que parece un ojo que observa desde la penumbra, un punto desde donde se filtra una luz difusa y tímida. Tus pulmones se llenan del silencio que ahora te rodea, un silencio denso y a la vez expectante que parece guardar la respiración. Cada inhalación trae consigo la mezcla de arena y humedad residual, una fragancia que parece bordeada con la nota ancestral de la piedra quemada y los ecos lejanos de tormentas pasadas. Te incorporas un poco, apoyando la espalda contra la textura rugosa de la pared, dejando que el frío que emite actúe como un respiro ante el calor insistente que dejaste atrás. Tus dedos entrelazan pequeñas partículas de polvo que caen sin prisa, como las horas que parecen deslizarse eternas en ese espacio detenido. Al pisar nuevamente el suelo, sientes la irregularidad bajo tus sandalias, la aspereza que contrasta con la finura de la arena que alguna vez cubrió todo, pero que ahora se escapa dejando desnudos los vestigios de un tiempo olvidado. El eco de tus pasos rebota con suavidad entre paredes que parecen susurrar historias mudas, cautelosas, casi como un milagro haber despertado esa memoria, sin perturbar su descanso. Avanzas unos pasos más. A cada momento eres más consciente de la ligereza con que te mueves, como si cada gesto tuviera que ser medido, controlado, para no romper el hechizo tenue que reina dentro. Un murmullo leve, casi imperceptible, se filtra desde una grieta cercana. Te detienes, conteniendo el aliento, mientras tus ojos siguen ajustándose a la penumbra cada vez más densa. El sonido, un roce sutil, se acompasa a la cadencia de tu respiración, como si el mismo espacio respirara contigo en complicidad, manteniendo la armonía precaria de lo vivido y lo olvidado. Corazón calmado, mente despierta, te aproximas al origen del susurro, tocando una superficie que vibra casi imperceptible bajo la yema de tus dedos. La textura es fría, porosa, húmeda de un tiempo que no transcurre y que sin embargo provoca cada pequeño estremecimiento. Notas cómo la sombra a tu alrededor se alarga, adoptando formas caprichosas que la luz exterior va moldeando, en contraste con la oscuridad. Un soplo de aire insinúa una corriente que no debería estar ahí, pero que rozas apenas. El calor del día parece querer colarse por esa grieta, mezclándose con la frescura del refugio. Te detienes un momento, dejando que el silencio y la quietud te inunden por completo, y percibas el cuerpo mismo reverenciando cada textura, cada cambio de temperatura, cada susurro en tu piel. Cuando avanzas de nuevo, el suelo bajo ti se vuelve más irregular, más oscuro. Las paredes ahora presentan símbolos barely visibles, surcos que tu mente tarda en reconocer, como un idioma que apenas empiezas a entender. La historia, en gestos disminuidos, se expande en ese silencio, en esos fragmentos de piedra que te hablan sin palabras, respirando lento
entregas cada músculo a la paciencia del lugar y con cada paso aceptas que la vulnerabilidad es parte de este viaje entre el sol y la sombra. Todo es un equilibrio precario, una cuerda extendida en la que cada pequeña brisa, cada leve movimiento puede representar una respuesta o un desafío. Te das cuenta de que la penumbra no es un mero refugio, sino también un vigilante sutil y constante. Ir al fondo de esta galería sin nombre es adentrarte en un silencio cargado de significado, en un tiempo detenido, a la espera de que alguien decida continuar la historia. Tus sentidos están alerta y, sin embargo, tu cuerpo permanece al borde del reposo. Paradojas de un lugar que no perdona la prisa. Una textura diferente interrumpe la continuidad. Una superficie lisa y fría al tacto, como vidrio opaco, que cubre una pequeña abertura en la pared. Tus manos exploran con lentitud, sintiendo la diferencia con la piedra que dominaba hasta ahora. La presión de tu palma parece invitar a una apertura, pero controlas el impulso, respetas la pausa. El silencio evoluciona, elevando una tensión pausada y concentrada, hasta que un sutil movimiento al fondo pone fin a esa monótona calma. La sombra emerge de nuevo, esta vez con un brillo tenue y difuso. No es una forma precisa, sino un desplazamiento de aire, un cambio de luz que modifica todo el espacio. Tus pulmones captan un aroma plúmbeo, mezcla de tierra húmeda y madera vieja, y tu corazón se afina en ese instante único de duda y posibilidad. No hay pasos, no hay voz, solo presencia. Te quedas quieto, completamente consciente de que este momento suspendido es la verdadera prueba. Decidirás avanzar hacia lo desconocido o regresar al sol que quema y expone. Tus dedos no se desprenden de la fría superficie de aquella abertura cubierta, y una pregunta sin palabras se instala en el aire. ¿Qué será lo que esa sombra decide mostrarte? O quizás lo que el desierto aún te oculta. Sentado frente a la madera que apenas aún sostenía aquella abertura oscura, sientes cómo el calor se convierte en una presencia casi palpable, pegajoso y lento, adherido a cada poro expuesto de tu piel. Te incorporas con decisión pausada, arrastrando el peso de cada músculo que reclama silencio, mientras la luz exterior habita la frontera entre lo que fue y lo que aún queda por descubrir. La arena bajo tus pies desliza en capas sutiles, un manto que parece querer ocultar el paso, pero que tú rechazas con pasos tenues y deliberados. El aire, cargado con ese aroma mineral de la piedra quemada y el polvo antiguo, se cuela en tus pulmones con una mezcla de aspereza y serenidad, como si el mismo desierto quisiera recordarte su permanencia frente a tu efímero tránsito. Tocando las paredes, notas los surcos y ondulaciones llevados por siglos invisibles. En ellos, palabras no dichas, historias selladas en la piedra. Tu mano se detiene unos segundos sobre una grieta profunda, fría y porosa, que resuena sin sonido, como un eco sellado en el tiempo. Te detienes ahí un instante, dejando que el frío se expanda por la piel, creando un contraste contra el sol que poco a poco deshace la frescura exterior. Con pasos suaves y calculados, avanzas hacia el corazón de aquella galería olvidada, tensionado pero tranquilo. El suelo bajo ti cambia,
La aspereza de la arena se diluye en un camino irregular, cubierto de restos de madera y polvo comprimido. El silencio es absoluto, solo roto por el roce lento de tus sandalias que levantan nubecillas de polvo efímero. En la penumbra, los límites del espacio se difuminan. Algunas sombras parecen respirar contigo, como si la oscuridad misma se alargara para acoger tu paso con una paciencia cavernosa. Leves crujidos surgen a tu alrededor, como suspiros discretos que rompen la quietud. En ese silencio intermitente, tus dedos se posan sobre fragmentos de tela seca, hilo a hilo quebradizo, memoria viva que se deshace en el frío del aire. Sientes la textura áspera y con ella una presencia tangible, una conexión fugaz con los viajeros que en otro tiempo caminaron este mismo refugio. El calor del sol se filtra tímido, buscando puntos donde tocar la piedra y rescatar los rincones de sombra que te sostienen. Te detienes ante una abertura pequeña y oculta, una especie de ojo petrificado en la penumbra, de donde escapa una luz tenue, un súbito destello fuera de tiempo. Respiras despacio, sintiendo cómo el silencio se espesaba, como una tela fina pero insoportablemente densa. Apoyas la espalda contra la pared, dejando que la rugosidad fría te ancla en el presente. Notas cómo el polvo cae en tus manos entrelazadas, lento, en espirales diminutas que parecen desafiar la gravedad con una determinación tímida. Al avanzar, sientes la textura de la piedra que cambia bajo tus dedos. Algunos surcos forman símbolos indescifrables, un lenguaje sin voz que se forma en la penumbra. Tus ojos se acostumbran, descubriendo figuras etéreas que el tiempo dejó como vestigios. Líneas gastadas, curvas gastadas, tallas invisibles a primera vista. La atmósfera se vuelve densa, la temperatura se desploma un poco y un frío seco te abraza con suavidad, inhibiendo tu prisa y profundizando la calma expectante. Aquí dentro, el tiempo se curve, se ralentiza, y tú te conviertes en parte de ese flujo detenido. Un sutil sonido rompe la armonía, el roce tenue de una piedra cayendo, o tal vez de un fragmento de madera cediendo al peso eterno. Se asemeja a un suspiro contenido, un murmuro que no se atreve a crecer. Detienes el movimiento, conteniendo el aliento, y tus sentidos se agudizan, cada músculo preparado para reaccionar sin violencia. La penumbra frente a ti ya no es solo ausencia de luz, sino una presencia palpable, una sombra densa y cambiante, que parece observar desde sus mínimos detalles. Notas un alargamiento imprevisto en la oscuridad, formas que temperan la luz con un soplo sumamente ligero. El aire se humedece con un aroma profundo, mezcla de tierra mojada y madera antigua, como la respiración lenta de un gigante dormido. Tu corazón modera sus latidos, con cada pulsación anclando tu cuerpo a una conciencia absoluta. Esta quietud no amenaza, pero tampoco consuela. Es una bala de plata suspendida en el tiempo, una elección silenciosa que el desierto te presenta sin palabras. Tus dedos se aferran a ese frío vidrio opaco que cubre una cavidad inesperada, superficie lisa que contrasta con lo rugoso y quebradizo a tu alrededor. La presión es suave, como si la materia misma dudara entre abrirse o guardarse para siempre. Respiras con calma, sintiendo el aire como un hilo fino entre tus labios. El olor y el tacto te recuerdan que estás vivo, aquí y ahora, atrapado en un limbo donde cada gesto importa. De repente,
Un cambio ínfimo envuelve todo el espacio, una forma sin forma, un pulso lumínico que se desliza por la penumbra, desvanece y regresa como un latido en la oscuridad. No es una amenaza ni una solución, es una señal, un mensaje tácito en un idioma sin voz, una pregunta que se instala de golpe en la mente, tan pesadamente que no puede ser ignorada. Permanece quieto, dejando que esa luz vacilante llene la galería con un ecosistema de sombras y esperanzas. La decisión pesa, intoxica el aire. Avanzar hacia esa presencia intangible o volver hacia la luz incipiente que ya quema fuera, implacable y ciega. Tu mano, aún aferrada a la superficie helada de la abertura, reconoce que esta es una bifurcación que puede decidir todo. El eco sutil se intensifica, el brillo hormiguea cerca, y entonces comprendes que en ese instante, en esa frontera invisible, el desierto no es solo un lugar externo, sino el territorio de una elección crucial. La sombra se inclina hacia ti y tú contienes la respiración. La sombra se inclina hacia ti y tú contienes la respiración. La galería oscura parece respirar a través de tus dedos, que aún sostienen la madera fría y opaca. Cada resquicio por donde se cuela la tenue luz tiene un peso, casi tangible, como si el tiempo se compactase aquí, suspendido, esperando un gesto que rompa su calma. Tu piel siente el contraste entre el calor pegajoso allá afuera y el frío seco que te abraza en esta penumbra ancestral. Respiras despacio, un hilo de aire que se mezcla con el eco sordo de tus propios latidos. Lentos, medidos, tus pasos, al fin, se despliegan sobre el suelo desigual, levantando un polvo que flota sin prisa, como si la gravedad misma hubiera aflojado. El murmullo suave, apenas un roce de tus sandalias contra la piedra, resuena en un espacio amplificado por siglos de silencio. Avanza sin urgencia, tocando las paredes con las yemas de los dedos, rastreándolas. Marcas gastadas, las inscripciones invisibles para quien nada busca salvo avanzar en la sombra. Cada textura revela una historia minúscula, una memoria petrificada que se pinta con cada roce. Aspereza, humedad contenida, el frío concreto de la piedra que nunca olvida. Entonces, un sonido se cuela, chasquido leve, como un suspiro contenido en la madera vieja. Te detienes, suspendes el movimiento, y el eco se diluye en el aire denso. Sabes que cualquier movimiento brusco rompería la fragilidad de este momento. El frágil equilibrio entre presencia y ausencia. La sombra frente a ti se mueve apenas, una oscilación casi imperceptible que amplifica tu atención. El frío se intensifica, cayendo sobre la piel como un velo fino que anuncia algo más allá del refugio. Una presencia que no se define, pero tampoco se oculta. Respiras profundo, sintiendo cómo la humedad atrapada en el aire se cierne sobre tus pulmones, un aroma a tierra mojada combinada con el rancio perfume de madera antigua. La penumbra no es ya solo oscuridad, sino un territorio vibrante, un cuerpo palpitante que parece moldearse solo por tu existencia. Te acercas lentamente a la abertura cubierta de vidrio opaco, y tu mano acaricia la superficie fría. Una caricia que es también un anclaje, el último contacto con aquello que te separa del vasto mundo exterior. Un escalofrío recorre tu espalda.
una corriente de aire insospechada que serpentea desde el fondo de la galería, rozando la piel con una suavidad inquietante. Cierras los ojos por un instante, dejando que el silencio invada cada espacio de tu mente, cada centímetro de tu cuerpo. En esa ausencia de palabras y movimientos, el desierto parece susurrar, enviarte señales en forma de texturas, olores y sombras. El peso del tiempo se hace palpable. Cada segundo se vuelve un desafío a la espera. Un leve brillo emerge al fondo, una luminosidad que titila como una vela intentando abrirse paso entre la bruma. No hay forma definida, solo una sensación de presencia inestable que se mueve con lentitud imposible, como si danzara al ritmo de una música olvidada. Tu corazón modera su compás, cada latido un ancla en esta incertidumbre que se vuelve expectante. Avanzas, apenas, conectando cada músculo a la paciencia necesaria para no precipitar el cuadro perfecto de la escena. Al sentir la textura rugosa de las paredes al alcance de la mano, la atmósfera parece absorber tu tacto, respondiendo con un silencio palpable, casi reverencial. La humedad y el polvo se mezclan creando una fragancia que añade profundidad al aire cargado, evocando la eternidad contenida en aquella cámara de piedra. En un impulso lento, giras la palma contra una mancha oscura, una cicatriz en la superficie que parece latir en silencio, un testimonio callado perdido en el flujo detenido del tiempo. Mientras tus ojos se adaptan completamente a la oscuridad, descubres que la luz se fragmenta en destellos casi imperceptibles, atrapados en partículas suspendidas en el aire. Sientes la fragilidad del instante, un momento tan delicado que parece resistirse a cualquier forma de invasión. Tu respiración se vuelve un ritual, una sincronía que une tu cuerpo a ese espacio sagrado y anacrónico. Un ruido mínimo, como el roce de un fragmento de piedra apartándose, te alerta sutilmente. La atención se cristaliza en una quietud absoluta, y el eco vuelve a posarse en el aire como una promesa no dicha. No hay prisa, solo paciencia. Cada movimiento es una historia desplegada a cámara lenta, un suspiro que se resiste a ser perturbado. Entonces, casi de forma imperceptible, la sombra se expande, como si absorbiera la luz y la emitiera en un resplandor tenue, un ligero temblor de energía que llena el espacio con una densidad insospechada. El aroma cambia, una mezcla de tierra húmeda y madera añeja se agita en el aire, entangando un instante suspendido entre la calma y la expectativa. Tu cuerpo se prepara, tenso pero controlado, consciente de que esa vibración es tanto un aviso como una invitación. Tu mano firme pese al temblor interior. Cuando extiendes un dedo hacia ese resplandor, una corriente helada atraviesa el aire, apagando la luz en un parpadeo, dejando solo la sombra, oscura y definitiva, que parece ahora más cercana que nunca. La sombra se inclina hacia ti, y tu respiración se vuelve un hilo tenue que parece perderse entre el silencio que te rodea. El frío se filtra como un susurro denso, una caricia inesperada que te cala la piel y se amarra a tus huesos, mientras mantienes los dedos firmes, aún aferrados a esa superficie fría y opaca que te separa de la vastedad exterior.
La madera cruje bajo la presión leve, un gemido antiguo que se mezcla con el latido pausado y constante de tu corazón. Ese ritmo que te recuerda que todavía estás aquí, atrapado en este instante suspendido entre luz y sombra. Caminas lentamente, casi como si cada paso fuera la resistencia de un sueño que se resiste a desvanecerse. La arena bajo tus sandalias responde con un roce apenas audible, levantando una nube fina que se disuelve en un abrazo de polvo y calma. Tus dedos se extienden, rozan las paredes ásperas de piedra que parecen respirar contigo, marcadas por el tiempo y las manos invisibles de viajeros olvidados. Cada surco, cada grieta, se convierte en un mapa sutil donde el pasado y el presente se encuentran en un baile de texturas y sensaciones. Sientes el frío seco de la piedra, contrastando con el calor pesado que se filtra desde el exterior, un duelo invisible que envuelve tu cuerpo en una quietud casi tangible. Los sonidos que antes parecían distantes, ahora son compañía silenciosa de tu trayecto, el crujir lento de pequeñas piedras que se desprenden, el susurro de las corrientes de aire que se cuelan por rendijas imposibles, la resonancia apagada de un murmullo que no pertenece a ningún lugar ni tiempo. Te detienes un instante, controlando la respiración, mientras tu mirada se adapta con esfuerzo a la penumbra. La temperatura baja revela un horizonte olfativo, tierra húmeda mezclada con madera añeja, un aroma que se abre paso lento, como si el desierto mismo exhalara memorias ancestrales desde las entrañas de esta galería. Tus manos exploran con cautela las superficies cercanas, dejando que cada textura sea una historia. El polvo fino se posa entre tus dedos, roza ligeramente la piel, un frescor seco que invita a la paciencia y desalienta movimientos bruscos. El eco leve de un fragmento que se desprende te alerta. Contienes la respiración y el mundo se contrae a esos sonidos mínimos, donde cada sonido pesa como un pétalo que cae suavemente. No hay figuras, no hay formas claras, solo la presencia sólida y a la vez esquiva del pasado que se manifiesta en esos murmullos de piedra y polvo. La sombra frente a ti se mueve apenas, un alargamiento sutil que modifica la luz, creando un juego que parece vivo, con vida propia, una respiración contenida que llena todo el espacio. La mezcla de aromas se intensifica. Tierra mojada, madera antigua y un toque casi imperceptible de hierro forman la atmósfera invisible que te envuelve. Tu corazón modula su ritmo, cada latido un anclaje para no perder la compostura, para no precipitar el paso en esta danza lenta y cargada de significado. La presión de la quietud se vuelve un amigo exigente, que demanda respeto y atención plena. Tus dedos continúan sosteniendo el frío vidrio opaco, una frontera que sostiene el misterio y te invita a decidir. Un pulso lumínico aparece, una presencia sin forma precisa, que fluctúa y se retira con lentitud imposible. Es una señal, un mensaje silencioso que rodea toda tu existencia en este refugio clandestino. Avanzas entonces con pasos que parecen estar escritos en el tiempo, cada gesto medido para no romper el lento hechizo. La textura de la piedra bajo tus manos cambia, los surcos y símbolos se vuelven casi legibles, como si quisieran revelarte antiguas verdades, sin pronunciar una sola palabra.
En frío se hace más denso, un abrazo seco que enfría la piel, ralentiza tus movimientos, profundiza tu concentración. Un ruido susurra desde la sombra, un roce leve, el desplazamiento casi imperceptible de un fragmento caído. Tu cuerpo responde con atención plena, sin miedo, pero con una alerta fina como un filo invisible. La penumbra se transforma, adoptando una densidad que parece pesar y moldearse para ti. El aire humedecido por aromas ancestrales refuerza la atmósfera, y todo el espacio se convierte en un organismo vivo que respira lentamente contigo. El momento pesa como una elección, avanzar hacia ese brillo fluctuante o regresar a la luz penetrante del desierto que te espera. Extiendes un dedo hacia ese resplandor tembloroso, sintiendo una corriente helada que serpentea entre la piel y el aire, apagando de repente la luz en un parpadeo seco. La oscuridad definitiva envuelve el espacio, y en ese silencio denso y absoluto, la sombra se acerca, una presencia tangible y cercana que parece observarte con una paciencia implacable. Contienes la respiración, sintiendo el peso del instante, sabiendo que más allá del velo oscuro, una revelación aguarda silenciosa, lista para decidir tu destino con la frialdad eterna del desierto. La oscuridad que acababa de envolverte es completa, un manto denso que se espesa y abraza cada poro de tu piel. La sombra, ausente de forma y a la vez mucho más presente que cualquier figura reconocible, pulsa como un latido lento, acompasado, sincronizando con el tuyo de manera hipnótica. Tu mano reposa firme sobre el vidrio helado que cubre la abertura, el frío difuminando el calor persistente que dejaste afuera. Es un frío que no solo desciende sobre tu cuerpo, sino que parece calar en tus huesos, haciéndote consciente de cada fibra de tu ser que ahora es parte de este lugar detenido en el tiempo y en el espacio. Modulas la respiración, sintiendo cómo el aire se hace pesado en la garganta, con ese sabor terroso y casi metálico que el silencio del desierto transforma en un ritual constante. El suelo bajo tus sandalias reposa irregular, una textura que cambia sutilmente entre el polvo blando y la piedra fría, levantando nubecillas que flotan y se disipan como recuerdos frágiles. Avanzas despacio, cada paso un susurro, una plegaria que no se arriesga a romper la calma casi sagrada que te rodea. Tus dedos exploran las paredes, primeras caricias que descubren grietas, surcos y marcas apenas visibles, vestigios de manos antiguas que dejaron huellas resistiendo siglos de olvido. El aroma que te envuelve es un costurero invisible, mezclando tierra húmeda con un punto apenas detectable de madera añeja y humedad velada. Es ese tipo de olor que no se percibe hasta que te enfrentas a él con plena atención. Luego se instala en la memoria con un peso casi tangible. El frío se mezcla con la oscuridad y sientes como cada músculo se diluye lentamente en una paciencia que no conoce prisas ni urgencias. Respiras y el silencio responde, envolviéndote en un abrazo lento que incomoda con su permanencia, que reclama tu entrega absoluta. Un pequeño crujido interrumpe la armonía, apenas un roce sutil que parece repetirse en eco, como un suspiro perdido. Tu cuerpo se tensa imperceptiblemente. No hay lugar para el miedo, solo para la atención plena y el respeto a un equilibrio tan frágil como el polvo suspendido en el aire.
Las sombras a tu alrededor parecen respirar y absorber la luz en una danza paralela, un murmuro sin voz que llena el espacio con presencias invisibles. Tu mano sigue acariciando la superficie lisa y fría. El vidrio, firme, convencida de la frontera que sostiene entre lo conocido y lo arcano. Un pulso de luz emerge en la distancia, no una llama, sino una vibración suspendida, un destello balbuciante que titila como una vela sombría aventurándose en la bruma. Observas ese resplandor que respira contigo, que se mueve con lentitud torturada, como si quisiera contar algo olvidado. El aire se humedece, perfumado con señales profundas de tierra mojada y madera vieja, y tu corazón encuentra un ritmo más lento, resonante, más sólido en medio de la incertidumbre. Avanzas y con cada paso la textura de la piedra bajo tus dedos parece responder, revelando símbolos y figuras minúsculas que se dibujan al compás de tu mirada, mensajes sin palabras que descienden desde un pasado olvidado tan intenso como el presente que habitas. El frío se intensifica al adentrarte, un abrazo seco y firme que apacigua y controla. El sonido de un fragmento que se desprende, delicado y atemporal, capta tu atención. Te detienes y contienes el aliento. El murmullo desaparece en el silencio cargado, relanzando la atmósfera inmutable y densa. No hay formas visibles, ninguna respuesta inmediata al gesto. Solo la presencia activa e imperceptible de un tiempo detenido. La sombra vuelve a moverse, ondulando suavemente, modulando la luz y la oscuridad con un pulso que parece tener vida propia, una respiración natural que te incluye en su latido. El olor entonces se agudiza. La tierra humedecida se mezcla con esa esencia entre madera y hierro que perfuma todo el entorno, reforzando la sensación de estar atrapado en un umbral donde el pasado y el presente chocan silenciosamente. Tu corazón se mantiene firme, cada latido sostenido como un anclaje para no romper la calma suspendida, para no precipitar un paso que aún no sabes si dar. La superficie helada del vidrio se siente bajo tus dedos como un portal que puede abrirse o cerrarse con un simple acto de voluntad muda. La vibración lumínica se intensifica, innominada y suave, cambiando con una lentitud hipnótica que te recuerda el pulso de un ser que respira hondo antes de hablar. Sin prisa conectas cada movimiento a la paciencia que exige esta escena. Sutileza máxima en un espacio que los siglos han convertido en casi sagrado. La piedra bajo tus manos late en surcos que antiguas manos grabaron sin saber si alguien los descubriría. Sus secretos ocultos en el frío y la humedad. Cada símbolo, cada línea que la penumbra revela, habla sin palabras y te invita a escucharlos con respeto. El aire frío roza tu piel, mezclándose con la humedad tenue que envuelve todo, masajeando tus nervios y profundizando la atención. De improviso, un pequeño roce, un sonido casi imperceptible, se desliza entre las sombras. El frágil desplazamiento de un fragmento perdido, un suspiro silencioso que habría pasado inadvertido si no estuvieras completamente despierto. Tu cuerpo responde sin miedo, con alerta delicada, consciente de cada partícula que te conecta a este lugar que no es ni vivo ni muerto, sino eternamente presente. La penumbra se vuelve más densa, moldeándose alrededor, una forma intangible que combina la ausencia de luz con una presencia absoluta.
el aire se humedece aún más, perfumado con la nostalgia indecible de madera vieja y tierra mojada. La quietud que sucede es un compañero exigente que demanda respeto y elevar la atención hasta un punto casi hipnótico. Tu mano no se separa del vidrio, sosteniendo con firmeza esta frontera tan tenue que parece vibrar con vida propia. Afuera, el desierto insiste con su fuego lento, pero aquí dentro se ha detenido todo menos la paciencia. Una efímera forma de luz, más fantasma que cuerpo, flota en el aire, arrastrándose de manera tortuosa, como si fuera un suspiro envuelto en penumbra. Es una invitación, un mensaje sin palabras que llenan tu existencia hasta que un instante de decisión ronda el espacio, avanzar hacia ese fulgor inacible o regresar a la claridad cegadora del exterior. Al extender apenas un dedo hacia ese resplandor, una corriente de aire frío recorre el espacio, apagando la luz en un parpadeo seco. La oscuridad se hace más absoluta. La sombra se acerca con determinación implacable. Contienes la respiración. Sientes el peso del instante congelarse en el aire, la presencia invisible y cercana que se inclina hacia ti. No importa lo que venga después, sabes que esa sombra ha dejado de esperar para decidir, y que ahora tú estás atrapado en el umbral de su verdad. La sombra se inclina hacia ti, y en ese instante el aire parece hacerse más denso. Cada partícula de polvo suspendida cobra un significado, una tregua entre el estrépito del desierto y el silencio impuesto por la piedra antigua que te rodea. El frío opaco del vidrio bajo tus dedos se vuelve un ancla firme, no un límite, sino un puente entre lo que fue, lo que eres ahora y lo que aún podría ser. Respirar se convierte en un acto meditado, un ritual delicado donde cada inspiración es un lazo que te arraiga a este espacio detenido y paradójicamente lleno de vida. Das el primer paso hacia la penumbra con la confianza de quien ya ha comprendido que este refugio no es una prisión ni una amenaza, sino un santuario de partidas y reencuentros. La oscuridad, lejos de ser un vacío inhóspito, se despliega como un lienzo ancho y silencioso, donde la luz y la sombra dialogan con una suavidad inédita. En cada textura de la piedra detrás de tus dedos, en cada grieta, percibes historias que no claman por ser iluminadas, sino por ser aceptadas en su calma perpetua. Caminas con lentitud, dejando que el peso del tiempo se funda con el movimiento hondo de tus pulsaciones. El resplandor sutil que antes se asomaba emerge nuevamente, esta vez como un destello amable, casi una caricia. No hay palabras ni formas definidas, solo una presencia que respira contigo, una energía que no exige, sino que invita a conceder un espacio para la pausa. El aire se impregna de esa mezcla inconfundible. Tierra mojada, madera añeja, un rastro tenue pero persistente de historia. Y los músculos que antes se tensaban se relajan por completo, entregándose al abrazo seco y protector del silencio compartido. Te detienes a mitad del corredor. La oscuridad se vuelve cálida, como la sombra extendida de un sueño que no se quiere romper. Tus dedos se posan ahora sobre un fragmento de madera vieja en el suelo. La aspereza te recuerda la fragilidad y la resistencia simultáneas
de todo aquello que ha sobrevivido. Cada partícula de polvo que se escapa de entre tus dedos es un testimonio pequeño, pero contundente de una realidad tejida más allá del tiempo. Detrás de esa textura, notas que la sombra no es ausencia, sino la presencia en reposo de todas las a invadir lentamente aquel sagrado pliegue. El sol que antes quemaba, ahora se anuncia como un final inminente, un capítulo que cierra lentamente con la dulzura de una melodía que se apaga sin prisas. Mientras avanzas, las figuras talladas en las paredes se revelan aún más claras, símbolos que no necesitan traducción, porque hablan en el lenguaje universal del tiempo detenido. Resistencia, memoria y una extraña y conmovedora esperanza. Al abrir la puerta con la misma mano que la sostuvo, recibes el calor habitual, no como castigo, sino como bienvenida. El día ha crecido, pero el desierto ya no es el vasto abandono temido. La arena bajo tus pies es una alfombra familiar, y el viento, más suave ahora, acaricia tu rostro con una ternura inesperada, una promesa tácita de que cada paso es también un encuentro contigo mismo. Giras la vista hacia atrás, hacia el refugio oscuro, y no ves un muro sino un umbral abierto, un diálogo permanente entre lo efímero y lo eterno. Al contemplar el horizonte, las ruinas parecen respirar contigo, y el eco apagado de antiguos cantos se mezcla con el sonido rítmico de tu propia respiración. Ya no importa si la sombra estuvo vigilante o si fue parte del desierto mismo. Lo que queda es la quietud que sobrevivió a la espera, esa pausa infinita, donde se decidió que el viaje continuaría más allá del silencio o permanecería en reposo, como un susurro guardado para quien se atreve a escuchar. En ese instante, aceptas que el desierto y la sombra no son enemigos, sino cómplices en la danza lenta de la existencia. La oscuridad que te envolvía era un abrazo pendiente, y la luz que ahora recibe tu cuerpo es un renacer sin urgencias. La historia, silenciosa y profunda, ha sellado su pacto contigo y contigo mismo. La paciencia venció, la memoria perduró, y el camino sigue abierto, en ti y fuera de ti, con la grácil certeza de un sueño que se extiende más allá del despertar. Sientes cómo la presión en tu pecho se libera en un suspiro lento, un leve estremecimiento que va disolviendo el peso en cada músculo. La temperatura del cuerpo se equilibra con el entorno, y la piel se abre a la calidez del sol en una tregua perfecta. Cierra los ojos, deja que el mundo se disuelva en ese respiro prolongado, una quietud que acaricia la mente y calma cada pensamiento. El desierto susurra en tus oídos el último secreto. A veces, esperar y escuchar es la forma más profunda de avanzar. Finalmente, te sientas nuevamente, esta vez sin el peso de la incertidumbre. El suelo áspero y cálido sostiene tu cuerpo, y el silencio se ha transformado en un manto acogedor, una tenue cantilena que invita a cerrar los párpados y dejar que la historia se convierta en sueño. La sombra ha cumplido su vigilia, y tú ahora eres parte del lugar donde el tiempo reposa. En esta última quietud encuentras la paz que buscabas, no como un destino alcanzado, sino como una puerta abierta a toda la posible eternidad que aguarda en la calma de la tierra y en la sombra que protege. Los contornos del mundo se difuminan suavemente, mientras el susurro del desierto se hace uno con tu respiración. Y así, bajo el cielo amplio, te entregas al silencio, al sueño, al reposo querido y merecido, sabiendo que en este encuentro final
el viaje se ha convertido en un hogar para el alma.